Buenas tardes a todos los asistentes. Queremos muy especialmente darles la bienvenida al webinar Cooperación Internacional y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, escenarios para América Latina y Colombia. Esta actividad queremos contarles que hace parte del ciclo de charlas gratuitas online ofrecidas por la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes en conjunto con diferentes facultades de la universidad, en esta ocasión en conjunto con el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo CIDER. Este evento es un espacio en el que queremos ofrecerles a ustedes nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida. También queremos contarles que este evento está siendo grabado y más adelante por correo electrónico les compartiremos el enlace para que puedan volver a vivirlo. Sobre la dinámica de la actividad, también les decimos que tendremos un espacio para responder todas sus preguntas una vez finalice la intervención de nuestros panelistas invitados. Así que si nos acompañan a través de Webex, les pedimos por favor escribirnos sus comentarios y preguntas a través del espacio de preguntas y respuestas. Y si nos acompañan a través de Facebook Live, les pedimos por favor escribirnos a través del espacio de comentarios. Sin más preámbulo, el día de hoy queremos presentarles a quien será el moderador encargado de esta actividad, el profesor Carlos Zorro, quien es abogado de la Universidad Javeriana, es doctor en Economía del Desarrollo de la Universidad París I, Sorbona, y Ciencias Sociales de Desarrollo, también de la misma universidad. Doctor Zorro, buenas tardes. Le damos la palabra para iniciar entonces con este evento y presentar a los panelistas. Profesor Carlos, no lo estamos escuchando. Por favor, habilite el micrófono. Gracias, perdón. Bueno, Ahora sí, bienvenido. Bienvenidas y bienvenidos a este evento. Aquí podremos escuchar y comentar los planteamientos de 4 comentaristas que tienen una amplia trayectoria, tanto en sus respectivos países como en el ámbito internacional, y que tienen una proyección tanto académica como ejecutiva. José Antonio Campo, José Antonio Sanauja, Juana García y Carlota Sara, cuyas hojas de vida presentaré de manera muy resumida antes de cada una de sus exposiciones. En la sesión se plantearán algunos de los principales cambios en los paradigmas que han orientado la cooperación internacional durante los últimos años. A partir de la Declaración de Busan, que fue en el año 2011, que adoptó la Alianza Mundial para una Cooperación al Desarrollo Eficaz, y especialmente luego de la aprobación de la Agenda 2030 en el año 2015, que dio realmente el origen de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el énfasis ha tendido a deslizarse desde la cooperación bilateral hacia la creación de una asociación global para el desarrollo eficaz y la promoción de un sistema más organizado y coordinado en busca de una agenda de gobernanza global para enfrentar algunos de los grandes problemas de la humanidad, en particular hoy la pobreza. Este giro ha suscitado evidentemente expectativas favorables en muchos medios, pero también cuestionamientos frente a la pertinencia de sus estrategias en un mundo que tiende a la globalización, pero que una globalización por lo demás absolutamente incierta en este momento, pero que es extremadamente diverso en lo social, en lo cultural y en lo económico. En este contexto se explicará cómo han evolucionado los países de renta media, como Colombia, en el escenario internacional, su posicionamiento en la cooperación para el desarrollo y el creciente protagonismo que tienen en el ámbito internacional. Se analizará el impacto de la Agenda 2030 sobre las modalidades de la cooperación internacional en América Latina y en Colombia, y las nuevas formas de cooperación protagonizada por estos países, con referencia, por ejemplo, a la cooperación sur-sur, la cooperación triangular y la cooperación horizontal. Todo lo anterior tiene el propósito de entender el nuevo posicionamiento que tienen América Latina y Colombia en el actual contexto de la cooperación internacional y de revisar las oportunidades y las amenazas que de este se desprenden. Pertinente agregar que en esta línea el CIDER y Educación Continua, la Dirección de Educación Continua, están lanzando un curso sobre temas similares para quienes quieran avanzar
en su reflexión sobre este tema. Sin más preámbulos, entonces vamos a proceder a iniciar las exposiciones. Cada panelista tendrá 15 minutos para su presentación. Infortunadamente, quisiéramos oírlos durante mucho más tiempo, pero tenemos que ser estrictos en el manejo de estos tiempos. Al final de las exposiciones habrá un tiempo, unos 30 minutos más o menos, para eventuales preguntas de los participantes y respuestas de los expositores, en cuanto fuere posible. Las preguntas las pueden ubicar en el chat. Seguramente no vamos a poder responderlas todas, pero haremos lo posible para acercarnos al nuevo número de respuestas. Con base en lo anterior, entonces, invito al doctor José Antonio Campo para que nos haga su exposición. El profesor Ocampo es profesor de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos y es presidente de la Iniciativa para el Diálogo de Políticas y miembro del Comité de Pensamiento Global de la Universidad de Columbia, de Estados Unidos, Nueva York. Es presidente del Comité de Políticas de Desarrollo del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y presidente de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional. Él ha enseñado y enseña regularmente aquí en la Universidad de los Andes y en otras universidades colombianas. Y ha ocupado numerosos cargos, entre ellos en las Naciones Unidas. Por ejemplo, fue secretario general adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Económicos y Sociales, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, o sea, la CEPAL. Fue ministro de Hacienda, ministro de Agricultura, director del Departamento Nacional de Planeación de Colombia, codirector del Banco de la República, en fin. El doctor Ocampo no solamente ha recibido numerosas distinciones por sus actividades, sino que ha publicado numerosos artículos y libros sobre temas de teoría y política macroeconómica, asuntos financieros, internacionales, desarrollo económico y social. Gracias, doctor Ocampo, por acompañarnos y tiene la palabra, por favor. Bueno, muchísimas gracias, el doctor Zorro, por la tan generosa presentación. Muchas gracias a la Universidad de los Andes, al CIDER en particular, por esta invitación para estar con todos ustedes y además en este muy interesante panel. Yo quisiera, digamos, dividir mi exposición con algunas apreciaciones generales, después con una mirada un poco más detallada a lo que puede ser la cooperación financiera, que es tal vez el campo lo más me muevo. Entonces, sobre digamos, los retos que hay debido a la pandemia en materia de ejecución de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas son inmensos. Y por lo tanto, digamos, hay que mirar por tema para ver, digamos, cómo se puede avanzar. Entonces, con una mirada general, antes de dedicarme a los temas financieros, yo diría que uno de los aspectos positivos que hemos observado desde el año pasado es la atención creciente al tema del cambio climático y a las acciones necesarias en esa materia. Es decir, al Acuerdo de París del 2015, cuyo seguimiento tendrá lugar en Glasgow este año. Ese es uno de los temas positivos, digamos, que observamos en la agenda internacional. Al mismo tiempo, debo resaltar un tema extremadamente negativo que tiene que ver con la cooperación en materia de salud pública, el principal tema digamos, internacional del momento. La desigualdad en el acceso a vacunas es monumental. Digamos, hay obviamente el programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud, pero digamos, no ha logrado reducir, sino mínimamente, digamos, esa desigualdad que estamos experimentando. Y uno puede decir, hay desigualdad también en muchas otras materias, pero esa quisiera resaltar ese en particular. También otro elemento, otro campo donde ha habido una falta de cooperación
es en nuestros acuerdos regionales latinoamericanos. Casi que uno podría decir que han estado totalmente ausentes de la agenda y de la agenda de comercio, que es su principal agenda, pero también de la búsqueda de nuevos mecanismos de cooperación, como por ejemplo la posibilidad de haber diseñado un sistema de cooperación en materia de salud pública, para intercambiar experiencias, incluso para desarrollar incluso una red de producción digamos, de test y de vacunas para enfrentar la pandemia. Digamos, dado que hay algunos países latinoamericanos que tienen una buena capacidad de producción de medicamentos, pues me parece que esa es también una faltante. Y mencionaría un campo donde todavía tenemos interrogantes más que cualquier otra cosa, que tiene que ver con la Organización Mundial de Comercio. La Organización Mundial de Comercio tiene después de un periodo de inestabilidad, de crisis, digamos, asociada a las llamadas guerra comercial entre Estados Unidos y China, tiene ahora una nueva directora que, digamos, una persona muy capacitada que esperamos tome acciones en algunos campos, obviamente bajo el liderazgo de los países. Y yo diría que hay dos temas pendientes, uno de vieja data y otro que ha sido puesto sobre la agenda, digamos, el año pasado. Los de vieja data tienen que ver con el problema de solución de diferencias o de controversias que colapsó hace un par de años debido a la oposición de Estados Unidos al nombramiento de nuevos miembros del comité, digamos, que toma decisiones en materia de controversias en materia de comercio. Ese es un tema muy complejo, muy importante además, porque ese órgano de solución de controversias realmente había cumplido una tarea muy positiva. Incluso en grandes temas, por ejemplo, en el tema de los subsidios a la aviación en Europa y en Estados Unidos, para mencionar solo uno, pero digamos hay muchos otros que han estado, digamos, en la agenda y digamos, es un elemento esencial de la cooperación en materia de comercio que es necesario, digamos, revivir. La Unión Europea liderando algunas alternativas, pero es necesario pues, que ahora alinea a Estados Unidos en revivir, digamos, este mecanismo de cooperación. Y el otro que tiene que ver también con los temas de salud, tiene que ver con la propiedad intelectual. Digamos, en la Organización Mundial de Comercio tiene, digamos, existe el acuerdo de propiedad intelectual que se incluyó quizá erróneamente a mi juicio en las negociaciones que dieron lugar a su creación hace años, pero vemos que es una realidad. Y algunos países, especialmente la India y Sudáfrica, pero también muchos analistas de los que me cuento, ha venido planteando la necesidad de que haya unas normas de excepción a la propiedad intelectual para las vacunas del COVID-19, similares a las excepciones que se adoptaron en el 2001 para hacer frente digamos, entonces al SIDA, la malaria y otras enfermedades, sobre todo al SIDA, que era el gran riesgo en aquel momento. Excepciones que permitirían, digamos, reducir el alcance de las patentes para permitir que haya una producción en mayor escala, sobre todo a través del patentamiento obligatorio, digamos, que permita que grandes países de desarrollo, la India o Brasil, por ejemplo, como fueron en el caso del SIDA, se convirtieran en grandes productores mundiales, aparte de obviamente, aquellos que ya están produciendo, pero entre países en desarrollo, el caso más notable es obviamente el de China. En materia financiera, lo que yo quisiera resaltar es que ha habido avances en tres áreas. La primera de ellas es el acuerdo. Las dos primeras, entre otras cosas, es por el cambio en la administración o el gobierno de los Estados Unidos, que llevó a la administración de Biden a tomar decisiones que mucho más acordes con la cooperación internacional que las que venía tomando la administración Trump. Digamos, esas dos áreas son, en primer lugar,
el acuerdo para emitir derechos especiales de giro de una cuantía significativa, $650.000 millones. Los derechos especiales de giro es digamos, un activo, una moneda de reserva, para llamarle de alguna manera, que emite el Fondo Monetario Internacional y que, digamos, aumenta las reservas de nuestros países. Los países, digamos, en desarrollo recibirían 2/5 partes de esta emisión y por lo tanto es una cuantía significativa en términos de sus nuevos recursos, entre ellos los países latinoamericanos. Además, digamos, hay todavía que acordar cómo los países que no utilizan esos derechos especiales de giro, que serían básicamente países desarrollados y China, los canalizarían para préstamos hacia países de renta bajo, tema sobre el cual hay relativo acuerdo, pero también países de renta media a los cuales me voy a referir más adelante. El segundo avance es el acuerdo de Estados Unidos de negociar una tasa mínima de impuestos a nivel mundial para las empresas, para las corporaciones, que podría ser del orden del 21%, que es la que están proponiendo para su propia tributación interna, para las ganancias que tienen las empresas norteamericanas en el exterior. Una cosa que aquí en Estados Unidos le llaman el GDP. Eso es un avance significativo. Posiblemente llevar un acuerdo en el marco el marco inclusivo de la OCDE, que es donde tirar la tributaria en este momento. Negociaciones que habían estado, bueno, se habían atrasado, de hecho se esperaba que llegaran a acuerdo el año pasado y que tenía todavía grandes temas pendientes. Debo decir que los grandes impulsores por ejemplo, ese impuesto mínimo, que eran Francia y Alemania, obviamente respondieron inmediatamente apoyando la posición de los Estados Unidos. Hay otros temas complejos ahí que todavía quedan por negociar, pero digamos, dejo ese tema como uno de los grandes avances en materia de cooperación financiera internacional. Y el tercero son todos los apoyos a países de bajos ingresos que se han venido adoptando, incluyendo pues líneas de crédito del Fondo Monetario, digamos de la Asociación Internacional de Fomento, del Banco Mundial bueno, el Banco Africano de Desarrollo, que fue capitalizado recientemente, y mecanismos digamos, de aplazamiento y posible renegociación de las deudas externas de estos países. Esos son tres grandes avances entonces en materia financiera. Al mismo tiempo, digamos, lo que es dramático en el escenario internacional es que virtualmente no hay ayuda para países de renta media. Digamos, lo único importante es lo que ya señalé, digamos, la emisión de derechos especiales de giro, pero tampoco hay ningún acuerdo sobre, digamos, la canalización de los excedentes de esos derechos especiales de giro hacia países de renta media. Entonces, ese es un campo en el cual, digamos, la cooperación ha sido muy limitada. Encima de, digamos, otro tema que ver con los bancos bilaterales de desarrollo. En el año 2009, cuando hubo la crisis internacional que se concentró en Estados Unidos y Europa Occidental, hubo la decisión del grupo de los 20 de capitalizar todos los bancos de desarrollo. Todos los de desarrollo fueron capitalizados en el 2009 o el 2010 y aumentaron significativamente sus créditos. Ni el año pasado ni este año ha habido todavía ninguna decisión del grupo de los 20 en ese sentido. Y por lo tanto, digamos, la único realmente es el aumento de los recursos de la Asociación Internacional de Fomento, que nuevamente digamos, créditos es a países de renta baja, o no solamente créditos, también donaciones a países de renta baja. Pero, digamos, no hay ninguna decisión para capitalizar estos bancos. Por eso, bueno, y encima de eso, en el caso de América Latina, tenemos una crisis profunda de los dos bancos multilaterales que más apoyan a nuestra región, que son el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF, que ahora se llama el Banco de Desarrollo de América Latina. Ambos están inmersos en crisis políticas profundas.
En el caso de Estados Unidos, por la decisión errónea, que por lo demás apoyada por el gobierno de Colombia, de permitir la elección de un presidente de Estados Unidos el año pasado, en contra, digamos, de la tradición de que el Banco Interamericano de Desarrollo tiene que ser dirigido por un latinoamericano o caribeño. Ese Tenemos un problema con la conexión. ¿Cómo? Ya, doctor Campos, se detuvo un momentico, ya puede retomar nuevamente su exposición. Sí, ya estaba hablando de la crisis del PIB por una parte, Exacto. iba a Hasta luego. agregar sí, la crisis de la Corporación Andina de Fomento, perdón, la antigua Corporación Andina de Fomento CAF, hoy en día Banco de Desarrollo de América Latina, que tuvo, digamos, algunos problemas con su presidente y obligó a que renunciara. Estamos en un proceso, digamos, de elección de un nuevo presidente con una dramática división política latinoamericana que vamos a ver cómo se resuelve y que a mi juicio también va a impedir capitalizar la CAF, porque, digamos, no, los países no van a aportar los recursos necesarios. Y por último, digamos, tampoco hay a diferencia de los países de renta baja, tampoco hay unos lineamientos para posibles reestructuraciones de deuda de países de renta media, que es un tema importante para algunos de ellos. Bueno, el año pasado tuvimos dos reestructuraciones en Argentina y en Ecuador, que, digamos, van adelante, pero que de todas maneras significa digamos, mecanismos anteriores, pero puede ser necesario, sobre todo si esta crisis se profundiza y las necesidades fiscales continúan muy altas, es posible que muchos más países tengan que enfrentar una reestructuración de deuda y para ello se necesitaría un mecanismo novedoso. Yo, por ejemplo, he venido planteando con otros analistas la posibilidad de hacer algo similar a lo que se hizo durante la crisis de la deuda bajo la iniciativa Brady, que fue, digamos, emitir unos bonos con descuentos, digamos, importantes en términos de la deuda, que permitiría, digamos, reducir significativamente el servicio de la deuda y que tendrían que ser garantizados de alguna manera para que tuvieran suficiente liquidez en el mercado, como fueron los bonos Brady, que fueron en su momento garantizados en su vencimiento final por parte de los Estados Unidos. Por lo tanto, digamos, en materia financiera tenemos algunos avances, pero, digamos, unos faltantes enormes con respecto a los países de renta media, donde estamos todos los latinoamericanos. Muchas gracias. Profesor Carlos, no lo estamos escuchando. Perdónenme. Gracias al doctor Ocampo por su presentación, que pone de presente cómo los países de renta media, en este caso, estamos en condiciones que no son las más favorables en absoluto. De todas maneras, seguiremos pensando sobre el tema y esperamos que la situación cambie en algún momento no muy lejano. Vamos a darle la palabra al profesor José Antonio Sanaúja, quien es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Complutense y máster en Relaciones Internacionales de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Es catedrático de Relaciones Internacionales también de la misma Universidad de Madrid, España, y de la Escuela Diplomática. Actualmente es director de la Fundación Carolina y asesor especial para América Latina y el Caribe del alto representante para la política exterior y la seguridad de la Unión Europea. Y por otro lado, ha sido investigador del Instituto Complutense de Estudios Internacionales y consultor de la Comisión y el Parlamento Europeo, el PNUD, la Fundación de Estados Unidos, LAC, y ha sido vocal experto del Consejo de Cooperación al Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación de España. Igualmente, es miembro del patronato de Oxfam Intermón. Vamos a presentarle entonces
al doctor Sanahuja, luego de nuestros saludos, la posibilidad de que nos hable y quedamos atentos a su intervención. Muy buenas tardes, buenas noches desde aquí, desde Madrid, desde España. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y de compartir pues, algunas reflexiones, ¿no? Después de esta panorámica tan completa, ¿no?, que nos ha presentado el profesor Ocampo, yo lo que quisiera es presentar más bien una visión de lo que ha sido el debate en la última década y media sobre la posición de los países de renta media en el sistema de cooperación internacional para el desarrollo, ¿no? Y también los últimos, la evolución más reciente de ese debate, ¿no? Desde la perspectiva de países de la Unión Europea y de España, en lo que comportaría o supondría pues, una renovación de la forma de enfocar la cooperación al desarrollo con los países de América Latina, en particular, dentro del grupo de los países de renta media, ¿no? Bueno, es bien sabido que los años 2000, ¿no?, ese periodo que estuvo presidido por el enfoque o el programa de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, dio lugar también a una discusión muy interesante desde el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista práctico, sobre cómo enfocar la cooperación con los países de renta media, ¿no? En esa discusión, por cierto, el profesor Ocampo pues, hizo en su momento aportaciones muy interesantes. Y bueno, en esa discusión yo creo que hubo un intento muy honesto, ¿no?, de diseñar una nueva estrategia de cooperación para hacer frente a la situación de unos países que habían ascendido en cuanto al nivel de renta a esa categoría de países de renta media por efecto pues, de un crecimiento económico que era innegable, ¿no? Y de buscar fórmulas de cooperación avanzada, ¿no?, tanto en lo que se refería a la cooperación tradicional, bilateral de los países donantes, como también en el ámbito de la cooperación financiera. Parte de esa discusión, de ese debate, dejó pues, algunos legados de mucho interés, ¿no? Pues, por ejemplo, volvimos a discutir, revisitamos el concepto de las trampas de renta media y pudimos profundizar sobre lo que significaba la vulnerabilidad de estos países de renta media en un sistema internacional todavía muy asimétrico. Esto en el plano internacional. Y en el plano interno, el ascenso a la categoría de renta media significó cambios sociales importantes, una cierta expansión de la clase media y la aparición de grupos de población que se consideraron no pobres, pero vulnerables. Es decir, que ya habrían superado el umbral de renta como para no ser considerados por debajo de la línea de pobreza, pero que sin embargo eran muy vulnerables ante un posible cambio del ciclo económico y una situación económica adversa. Bueno, hubo importantes aportaciones doctrinales, hubo algunas aportaciones también en el plano práctico, de las prácticas de la cooperación, pero el resultado de ese debate no fue tan, no fue tan positivo como se planteó inicialmente y dejó algunos legados que nos han preocupado en estos últimos años. En primer lugar, no logró evitar, y esta era una razón por la que el debate se había suscitado, no logró evitar la salida de los donantes y el corte de los flujos de financiación a los países de renta media. Todavía hoy estamos discutiendo, ¿no?, los problemas que implica esa transición de ser país receptor de cooperación al desarrollo a dejar de serlo, porque precisamente ha pasado esos umbrales. En realidad, ese proceso de salida de los donantes y de los flujos de ayuda oficial al desarrollo no se logró detener, ¿no? Y muchos de estos países pues, han encontrado con un problema de falta de acceso a financiación, ¿no? Es cierto que ha aumentado la inversión privada, es cierto que hay acceso a otras nuevas fuentes de financiación, pero sectores importantes de intervención en el ámbito social, por ejemplo, ¿no?, se vieron privados de la financiación que comportaba la ayuda oficial al desarrollo sin que hubiera otros flujos que la sustituyeran. También esto en parte respondía, esta retirada de los donantes, también nos permitió comprobar hasta qué punto estaba arraigada en los países ricos una concepción muy tradicional de la
cooperación al desarrollo y de la ayuda oficial al desarrollo, una concepción norte-sur en la que se sigue pensando en términos de una división muy tajante entre países ricos y países pobres, ¿no? Que no se contempla las necesidades específicas y también los aportes diferenciados que pueden hacer los países que se sitúan en una posición intermedia, en una posición de transición. En nuestros debates en la Unión Europea, por ejemplo, siempre nos referimos a un grupo de países, entre ellos algunos de los países nórdicos, los like-minded countries, ¿no? Los países afines, como los consideramos, que dentro de esta concepción muy clásica siguen insistiendo en que la ayuda al desarrollo, la cooperación, tiene que centrarse en los países más pobres y en sectores sociales prioritarios, lo cual es muy respetable, ¿no? Pero ello no debería implicar, ¿no?, la desatención, la salida, ¿no?, o la desconsideración de los países de renta media. Bueno, lo que nos dejó entonces en ese debate fue digamos, una salida, ¿no?, y un legado que ha resultado muy desfavorable para América Latina. Y ese legado es el de la graduación de los países de América Latina como países de renta media de los flujos de ayuda, ¿no? En particular, la Unión Europea, ¿no?, que ha sido, probablemente es, en términos agregados, instituciones de la Unión y Estados miembros, el principal donante de ayuda oficial al desarrollo para América Latina, pues tomó la decisión como Unión, en lo que se refiere a los flujos de las instituciones europeas, tomó la decisión a mediados de los 2010, ¿no?, de graduar a la mayor parte de los países de América Latina, considerando, ¿no?, que ya se encontraban en un estadio, ¿no?, por nivel de renta, que no los hacía elegibles para los flujos de ayuda oficial al desarrollo. Es decir, estos países que quedaban, digamos, a merced de los, en ocasiones volátiles, flujos de la inversión extranjera, particularmente la inversión de cartera, y también se ofreció para estos países unos acuerdos de libre comercio, cuyos resultados, siendo positivos, pues han estado en ocasiones lejos de lo deseado. Entonces, graduación fue uno de los legados. Por otra parte, los países ricos, ¿no?, los países avanzados, los países donantes, también evolucionaron muy claramente hacia un paradigma de cooperación muy centrado en prioridades de seguridad. Y es que a partir del 11 de septiembre, en primer lugar, y después con el incremento de flujos migratorios en otros lugares, ha habido una clara securitización de los flujos de ayuda, ¿no?, que los ha subordinado, pues, a control migratorio en origen o durante el decenio posterior al 11 de septiembre, abiertamente en la lucha, en la llamada guerra global contra el terrorismo y en objetivos, en algunos países, directamente de contrainsurgencia. Bueno, paralelamente, algunos países de renta media, países emergentes, empezaron a tener un rol dual, y es que además de ser países receptores, empezaron a convertirse en países donantes. Y uno de los procesos interesantes de ese periodo, hay que recordarlo, fue el redescubrimiento, porque ya venía de tiempo atrás, el redescubrimiento, la reaparición con mucha pujanza de la cooperación sur-sur y la aparición de nuevos mecanismos de cooperación triangular que ponían de manifiesto que estos países, teniendo necesidades específicas de financiación, podían también al mismo tiempo hacer una contribución importante en términos de capacidades técnicas, en términos de cooperación técnica, alimentaria, tecnológica, en muchos ámbitos de cooperación. Finalmente, a la postre, esto nos ha dejado un sistema de cooperación internacional para el desarrollo, ¿no?, escindido, ¿no?, en el que tenemos, por una parte, un conjunto de países que han venido protagonizando en mayor medida cooperación sur-sur y también iniciativas de cooperación triangular. Estos se encuentran, en cierta manera, tienen eco, tienen el espacio para la coordinación y la concertación fundamentalmente en Naciones Unidas y, en lo que se refiere a América Latina, en el espacio iberoamericano. Me gustaría mencionar al respecto, hoy que se está celebrando, que se está iniciando la cumbre iberoamericana, que en el marco de la CEGIB tenemos probablemente el sistema más avanzado, sofisticado, ¿no?, de medición, seguimiento, conceptualización, evaluación de la cooperación sur-sur que existe hoy en el mundo. No tiene paralelos en otras regiones. Y esto es un aporte importante que realiza lo iberoamericano, que realiza el sistema iberoamericano. Pero está ese sistema, todo esto que se concierta, que se planifica, que se promueve en el marco de Naciones Unidas y específicamente en el marco iberoamericano, está separado, escindido de lo que es el club tradicional de organización, concertación,
de políticas, de adopción de directrices de política de los donantes tradicionales, que es el Comité de Ayuda al Desarrollo. Y es que el Comité de Ayuda al Desarrollo, más allá de proponer la graduación, de seguir anclado en el paradigma de la graduación, en esa visión tradicional norte-sur de la ayuda, no ha sido capaz de responder a estos cambios, ¿no? Y de proponer mecanismos de cooperación avanzada, diferenciados, ¿no? Más novedosos para los países de renta media. De ahí que se haya dicho en alguna ocasión que la verdadera trampa de la renta media, ¿no? Fue la doctrina de la renta media, porque a pesar de sus honestos y positivos, de su voluntad constructiva de hacer un aporte doctrinal y práctico diferenciado, en la práctica fue muchas veces la coartada para que los donantes tradicionales se retirasen y no hayan ofrecido respuesta ni en la cooperación técnica ni en la cooperación bilateral tradicional, ni mucho menos, como ha planteado el profesor Ocampo, en otros ámbitos multilaterales en lo que se refiere a la cooperación financiera. Tenemos desde hace relativamente poco tiempo, 3, 4 años, un aporte novedoso que intenta responder, hacer frente a esas carencias, y es el llamado enfoque de desarrollo en transición. Y el enfoque de desarrollo en transición, que en cierta manera conecta con algunos de los aportes de la discusión sobre renta media, pues está haciendo aportes interesantes que me gustaría poner sobre la mesa para que pudiéramos dialogar sobre ellos. En primer lugar, retoma una cuestión, digamos, tradicionalmente debatida, contestada, disputada, pero que sigue siendo importante. Es el cuestionamiento de las métricas con las que organizamos el sistema de cooperación al desarrollo. Y en particular la clasificación de los países por niveles de renta, ¿no? Y la consideración con ello de que en definitiva el índice que en última instancia nos indica que es el desarrollo es el PIB per cápita. Esto es un debate muy antiguo, ¿no? Es una cuestión que racionalmente tenemos, creo, muchos ya superada, pero el hecho es que esto sigue teniendo efectos prácticos, ¿no? Efectos en términos de normas internacionales en cómo organizamos la cooperación. Es, por ejemplo, la clasificación de países por niveles de renta sigue determinando la elegibilidad para recibir ayuda oficial al desarrollo o incluso para el acceso a determinados instrumentos financieros de la banca multilateral de desarrollo. Entonces, el debate sobre desarrollo en transición vuelve a colocar sobre la mesa el cuestionamiento, la impugnación de las métricas tradicionales y aboga por métricas del desarrollo multidimensionales, más complejas, más comprensivas, ¿no? Que dejen atrás ese criterio de la renta. Segundo elemento que aporta el debate sobre desarrollo en transición es que nos permite revisitar, ¿no? La idea de trampa de renta media, pero de una manera más compleja. Entonces, proponen concretamente este debate, ¿no? Que consideremos 4 trampas de desarrollo que afectan a estos países que se encuentran en una situación de transición en el desarrollo. La primera es la trampa de la equidad. Sí, son países de renta media, o incluso de renta media alta, pero tienen tales niveles de desigualdad, no solamente en cuanto a la renta, también en cuanto a la riqueza, porque no es lo mismo, también en materia de género, también en materia de otras muchas dimensiones, como las dimensiones, por ejemplo, socioculturales o de etnia, ¿no? Que hacen, ¿no?, que la problemática del desarrollo, ¿no?, tenga que estar filtrada o considerada a partir de estas dimensiones de la desigualdad. Primero, por lo tanto, la trampa de la equidad. La segunda es la trampa del medio ambiente. Y es que muchos países en desarrollo lograron tasas de crecimiento importantes, expandieron sus clases medias, mejoraron en muchos aspectos sobre un patrón exportador muy centrado, muy basado todavía en los recursos naturales, ¿no? Y que a la postre no es sostenible, ¿no? Entonces, esto es una vieja discusión también en desarrollo, pero que ahora reaparece vinculada a estas otras cuestiones. Digamos, en qué medida, en un contexto además en el que la cuestión ambiental adquiere mucha mayor importancia, podemos seguir haciendo depender los procesos de cambio social, económico, los ingresos fiscales, la posibilidad de las capacidades del gobierno para redistribuir renta de las exportaciones de recursos naturales, ¿no?, que generan poco valor añadido, son muy dependientes del ciclo económico, etcétera, etcétera. Segunda trampa, por lo tanto, la ambiental. La tercera, ¿no?, es la trampa institucional, ¿no?, porque también muchos de estos países, de nuevo, sí han mejorado en materia de renta, ¿no?, pero siguen teniendo serios problemas de institucionalidad, de fragilidad institucional, de instituciones que no gozan de la confianza de la ciudadanía, que no son efectivas ni eficientes, ¿no?, que en muchos casos
son instituciones que plantean problemas muy serios de acceso para determinados grupos sociales, que no tienen implantación en el conjunto del territorio del país y que dejan amplias zonas de muchos de estos países a merced desde los caciques locales pues hasta grupos armados, ¿no? Porque no hay una presencia estatal efectiva. Y estas situaciones de fragilidad institucional, de incapacidad de regular adecuadamente los mercados, de susceptibilidad a la captura de políticas y de rentas por parte de determinados grupos e intereses económicos, constituyen también un obstáculo para el desarrollo. Y la cuarta trampa es la trampa de la productividad, ¿no? Porque en muchos casos pues, el incremento de la renta que se ha producido no ha traído aparejado una mejora de los indicadores de productividad y esto reclama cambios importantes en la estructura productiva, cambios importantes en términos también del patrón exportador, ¿no? Entonces, estas cuatro trampas, digamos, nos permiten ver de una manera más compleja la situación de estos países y entender que el desarrollo es un proceso que no es lineal, que es complejo, que puede tener avances y retrocesos y que esas situaciones de transición no pueden ser meramente enfocadas con la idea muy simplista de que, bien, ustedes ya alcanzaron un nivel de renta determinado, pues nos retiramos. Ustedes han sido graduados, ¿no? Y ahora quedan, digamos, a su suerte en las digamos, ante el mercado internacional de capitales o con los acuerdos de libre comercio como únicos instrumentos. Y finalmente, y ya con esto termino, el último aporte relevante de este debate sobre desarrollo en transición es imaginar nuevas formas de cooperación al desarrollo. Pensar la ayuda al desarrollo más allá de la mera financiación, ¿no? Su importancia no radica solo ni principalmente en los aportes que puedan hacerse. Comentábamos en un seminario hace un par de días con la OCDE, en el que también estaba presente el profesor Ocampo, que para América Latina la ayuda oficial al desarrollo representa una proporción muy, muy baja del PIB, el 0,2% del PIB, ¿no? Y uno podría pensar, y así se pensó en su momento, que en definitiva, ¿no?, esa ayuda que tampoco representa puede cortarse y nada pasaría. Bien, nada pasa, de hecho, en términos macroeconómicos. Pero esa ODE es vital para sostener formas de cooperación actuales y futuras que son extraordinariamente relevantes si entendemos la cooperación de una manera distinta, ¿no? Esos flujos, siendo pequeños, son importantes. En primer lugar, porque pueden actuar como catalizadores de otros flujos, apalancar otros flujos de banca multilateral, de banca privada, ¿no?, o incluso de la inversión extranjera directa. Pueden ser flujos también importantes para movilizar, ¿no?, la cooperación triangular. Aportes financieros relativamente pequeños pueden movilizar la cooperación que desde los propios países de América Latina, ¿no?, puede movilizarse. En tercer lugar, esa ayuda oficial al desarrollo, ¿no?, puede ser el soporte de estrategias novedosas y avanzadas de cooperación basadas en una lógica mucho más horizontal, ¿no?, en la que compartamos experiencias, intercambiemos aprendizajes, innovemos conjuntamente en materia de mejora de políticas públicas, ¿no?, en materia de ciencia y tecnología, de intercambio de saber hacer, ¿no?, en las políticas públicas que son importantes. Y finalmente, puede ser también un incentivo, un aporte para trabajar conjuntamente con los países de América Latina en la provisión de bienes públicos regionales y de bienes públicos globales. Por ello, pues hemos sido muchos, ¿no?, desde España y desde otros lugares, los que hemos estado abogando porque se deje atrás la idea de graduación, nunca fue una buena idea, ¿no?, y avancemos hacia estas formas de cooperación más horizontales soportadas por la ODE. Y termino con una última reflexión, ¿no? Todo esto lo estábamos discutiendo antes del COVID-19. El COVID-19, en sus impactos globales, aunque diferenciados, nos ha demostrado algo muy importante, y es que, una vez más, la distinción entre países graduados y no graduados no tiene mucho sentido. Necesitamos trabajar juntos para hacer frente al virus, por supuesto con distintas capacidades y distintas responsabilidades, por supuesto con distintas necesidades. Pero no es una buena idea, digamos, cortar la ayuda oficial al desarrollo, haberla cortado, ¿no?, para los países de renta media, porque esa ayuda hoy es el soporte para
esas nuevas formas de cooperación que de manera mucho más imperativa necesitamos para trabajar juntos, para hacer frente a la pandemia y promover la recuperación posterior. Y terminaría aquí. Muchísimas gracias por su atención. Sí, profesor Zanahoja, por su intervención, reitera y refuerza lo que desde el punto de vista financiero nos había señalado el doctor Ocampo en cuanto a la posición desventajosa en que se encuentran los países que se han llamado de renta media y que obligan a repensar ese concepto para entender más las complejidades de la situación real. Gracias, doctor Zanahoja, y vamos a invitar a la profesora Juana García, quien es profesora asociada de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Ha sido visiting scholar en el David Rockefeller Center for Latin American Studies en la Universidad de Harvard. Su investigación en desarrollo internacional incluye básicamente dos aspectos, entre otros, el papel de la cooperación internacional y el sector privado en etapas de transición y construcción de paz, y el estudio de la internacionalización y las economías emergentes. Ella forma parte de organismos como el Emerging Market Research Network y en la Universidad de los Andes hace parte del comité académico de la maestría en construcción de paz y de la maestría en regeneración y desarrollo sostenible. Invitamos entonces a la profesora Juana a que nos acompañe con su intervención. Bienvenida, doctora. Pues muchísimas gracias. No voy a pasar presentación, entonces voy a... finalmente tenía 4 slides y pues no tiene mucho sentido, más bien lo hago charlado como lo han hecho los dos José Antonios. Primero me sumo a los agradecimientos tanto al CIDER, a la universidad, a Carlos y especialmente a Carlos, quien convocó este webinar, pero también ha sido puente de cooperación internacional entre Europa y América Latina durante muchos años. Mi presentación se enfocará más en Colombia. Yo creo que voy a retomar varios de los planteamientos que han hecho José Antonio Ocampo y José Antonio Zanahoja, pero quiero entrar a analizar más el contexto colombiano. Entonces quiero, por un lado, mostrar las particularidades en términos de cooperación internacional de Colombia en los últimos años. Haré mención a 2 proyectos de investigación que hicimos desde la universidad enfocados justamente en los temas de construcción de paz y terminaré con algunas reflexiones que están muy alineadas a lo que han planteado también los dos José Antonios. Entonces, frente a las particularidades del caso colombiano en términos de cooperación internacional, pues país de renta media, al igual que lo mencionaron los José Antonios, como América Latina, asimismo fuera de las prioridades de asignación de recursos naturales o como lo mencionó José Antonio Zanahoja, graduados de los recursos de los donantes, pero que claramente se comprometieron con los objetivos de desarrollo sostenible y con la Agenda 2030, y donde Colombia justamente tuvo un rol protagónico en la Agenda de Desarrollo Sostenible. ¿Qué es lo que hace particular a Colombia en esta situación de país de renta media? Es el conflicto y la construcción de paz ha sido la razón por la cual Colombia ha mantenido los recursos de cooperación internacional y los continúa. Seguimos en el radar de muchos de los donantes, más ahora desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en La Habana en el 2016, pues hay un interés muy grande en lo que viene siendo la implementación de los acuerdos. Es importante también, si lo vemos de manera histórica, es en los momentos en que se ha incrementado de manera considerable los recursos de cooperación internacional en Colombia, ha coincidido con 2 procesos de paz, la diplomacia por la paz durante el gobierno Pastrana y más recientemente, como mencioné, el Acuerdo de La Habana. Sin embargo, quiero mencionar, y lo recalcó también José Antonio Zanahoja, esto no quiere decir que sean recursos significativos frente al Producto Interno Bruto. Los recursos que recibe Colombia, estamos hablando que es alrededor del 0,1% frente al PIB. Coincide también que muchos de estos donantes ya estaban con estrategias de salidas alrededor del 2016 y que justamente la firma del acuerdo, como mencioné, es la razón por la cual
muchos extendieron las estrategias de cara a apoyar proyectos que ya estaban trabajando en el país, pero también proyectos enfocados en las causas y en las consecuencias del conflicto armado. La otra particularidad de Colombia es el ingreso a la OCDE, que se formaliza en el 2020. Y por más de que el ingreso a la OCDE siempre había sido como la graduación mayor de Colombia para poder seguir recibiendo recursos, de alguna forma se ha hecho un contrapeso con la implementación del acuerdo y adicionalmente pues con dos fenómenos mucho más recientes, que es el de la migración venezolana, que ha hecho que también tengamos atención por parte de los donantes, y pues más reciente la del COVID. Hay otra característica también frente a esas particularidades de Colombia, lo que tiene que ver alrededor del acuerdo con las FARC, y es que habían muchas expectativas de cuánto podrían incrementarse los recursos. Se hablaba más o menos de un 30% de incremento durante por lo menos los 5 años de implementación siguientes a la firma, y es más o menos en lo que ha incrementado. El incremento de los últimos años, y estamos hablando del 2019 y 2020, ha sido más relacionado con migración y con COVID. La última particularidad que quisiera mencionar, y también está en línea con lo que mencionó José Antonio Sanahuja, es el rol mucho más activo de Colombia. Sigue recibiendo recursos, pero con su rol mucho más activo como oferente de cooperación sur-sur y triangular. Es uno de los que se denomina como país pivote de la región, al igual que México, Brasil, Argentina y Chile. Frente a los dos proyectos que quiero mencionar, y porque quiero mencionarlos porque recoge parte de las discusiones que estamos teniendo frente al país de renta media, y es el primer proyecto, es relacionado con la coordinación de donantes, y es mientras se realizaban las negociaciones en La Habana, pude acompañar pues un ejercicio muy interesante para quienes estudiamos cooperación internacional y la teoría de cooperación internacional, y cómo se debería llevar a cabo esa coordinación y preparación en terreno de los donantes frente a lo que podía ser un acuerdo de paz. Lo que hicimos en ese momento bajo la presidencia de la Unión Europea, quien llevaba la voz de los donantes, era un mapeo de cooperación internacional identificando cómo estaba la cooperación frente a los 6 puntos de negociación de La Habana, y encontramos cosas interesantes, y es que casi el 70% de la cooperación estaba relacionado con temas de paz o temas relacionados con los puntos de negociación de La Habana. Había una concentración muy fuerte en el sector agrario y víctimas. 3/4 partes de la cooperación que recibe o que recibía Colombia en ese momento provenía de dos donantes, Estados Unidos y Unión Europea, sumando cada uno de los países miembros. Existía una concentración geográfica en la costa pacífica, en la costa caribe y en el macizo colombiano. 5 de los 14 cooperantes participaban en fondos canasta, y solamente uno aplicaba apoyo presupuestario. Entonces también empieza uno a identificar que por más de que Colombia sigue recibiendo recursos de cooperación internacional, todavía esa innovación o búsqueda de nuevas formas de cooperación todavía está muy, muy incipiente. La mayor parte es cooperación técnica, muy pocos transfieren fondos a las instituciones colombianas, y claramente frente a las intenciones que había de futuro frente a un acuerdo de paz, todavía no había un compromiso claro hasta no saber que hubiera un acuerdo firmado. Frente al segundo proyecto, que fue justamente una preparación frente a la etapa posconflicto, esto es previo a la firma del acuerdo de paz, y este es un trabajo que hicimos junto con la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional y el Ministerio de Posconflicto. Realizamos entrevistas y encuestas a los principales donantes bilaterales y multilaterales para identificar acciones de cooperación en paz exitosos que pudieran ser replicados de manera muy rápida para lo que se iba a denominar el plan de respuesta rápida. Era el plan del año y medio luego de la firma del acuerdo, en donde el gobierno tenía que de alguna forma tomar acciones muy rápidas para que se sintiera, o por lo menos hubiera la sensación de que el acuerdo había marcado un hito en el cambio de las condiciones sobre todo en las regiones más afectadas por el conflicto. Lo que encontramos era una necesidad por parte del gobierno, y vuelvo al planteamiento que hacía José Antonio Sanahuja, que frente a
a los enfoques de la transición, que por más de que estemos graduados como países, todavía tenemos unas debilidades institucionales muy fuertes. Entonces, claramente el aporte que daba la cooperación internacional era un fortalecimiento institucional frente, o por lo menos para mitigar debilidades institucionales y sobre todo en muchas regiones. La experiencia local de la cooperación internacional en construcción de paz y sobre todo la presencia en terreno era clave para esta etapa. Había la posibilidad de tener una agilidad, celeridad y flexibilidad que en el caso colombiano el gobierno no la tenía, y claramente era un actor importante en la articulación con otros sectores como la sociedad civil. ¿Cuáles encontramos como retos muy grandes? Era claramente la necesidad de articular las acciones entre corto y largo plazo, lo que iba a ser esa etapa de transición y de estabilización y lo que se iba a pensar en desarrollo, un poco trasladándolo a la jerga de cooperación internacional, lo que iba a ser esa ayuda más humanitaria y lo que iba a ser una ayuda más hacia el desarrollo. Se necesitaba una buena gobernanza de los fondos. A raíz del acuerdo de paz se crearon 5 fondos, 4 internacionales y 1 el que maneja el gobierno colombiano, pero esa estructura y ese entramado de los fondos necesitaba una muy buena gobernanza. Lo otro importante también es que había un miedo muy grande, es que la cooperación internacional no podía suplir al Estado frente a esa debilidad institucional, y que el apoyo que se diera de cooperación internacional resultara como suplir el Estado, pues no era el objetivo. Y claramente lo otro que recalcamos nosotros frente a los resultados de este estudio es que los aportes de la cooperación internacional deberían verse mucho más allá de los recursos económicos. Entonces, vuelvo al planteamiento que mencionó Sanauja, justamente en esta etapa de enfoque de transición, puede que no sea relevante, pero va mucho más allá de los recursos. En este caso, en el caso colombiano, también tenía que ver con un apoyo político, un apoyo al proceso. Entonces, había otra connotación mucho más política, pero es importante mencionar que para Colombia, con sus particularidades y país de renta media, debe verse más allá de los recursos económicos. Y quisiera terminar con algunas reflexiones muy generales, retomando parte de lo que he mencionado, pues de estas particularidades del caso colombiano, y pues que es muy difícil hacer o trasladar esta experiencia colombiana con el resto de países de América Latina. Es ese contexto de América Latina y Colombia frente a la Agenda 2030 y pues obviamente la situación en la que estamos hoy alrededor del COVID. Claramente había una región comprometida con la Agenda 2030, perdón, pero claramente con acciones todavía no contundentes. Había un desencanto social desde antes de la pandemia y pues que claramente ha aumentado en el último año. La pandemia visibilizó claramente todas las debilidades estructurales, económicas y sociales de la región, no solamente en términos de inequidad, sino o inequidad en muchísimos aspectos, y claramente puso a prueba la capacidad de respuesta de la sociedad. Y aquí quisiera irme solamente con 2 puntos finales, y es que esos esfuerzos nacionales que se están haciendo, y va en línea con lo que mencionó José Antonio Campo y José Antonio Sanauja, necesitan mayor cooperación internacional con acceso a financiamiento, pero en condiciones favorables y con énfasis en países de renta media. De hecho, nosotros ahorita no encajamos como receptores, pero tampoco encajamos como prioridad. Entonces, es cómo podemos encajar en un aspecto en donde las facilidades o las condiciones de financiamiento y acceso internacional puedan estar dadas para las particularidades de América Latina. Y el último mensaje con el que quisiera terminar es que esta reconstrucción y fase de emergencia debe darse en el marco de la Agenda 2030. Yo creo que el gran miedo que tenemos desde los países de América Latina es que por dar una reconstrucción muy rápida se tomen decisiones que a largo plazo nos terminen costando y costando mucho más. Entonces, yo quisiera terminar con eso mi intervención, muy centrada claramente en el caso colombiano, pero creo que con el flujo que llevamos viendo complementó las intervenciones. Muchas gracias a la profesora Juana García por su intervención. Como ella misma lo señaló, fue concentrada en el caso de Colombia y pone de presente la complejidad de una situación
en la que están en tensión factores como la intervención derivada del acuerdo de paz, las tensiones resultantes de la participación en la OCDE, que por otra parte, pues diría que como lo lleva a Colombia a un plano superior en el cual supuestamente tendría menos acceso a la cooperación, el tema de la migración venezolana, el tema del COVID-19, que ha descubierto muchas más de las falencias institucionales del país y señaló la necesidad de pasar del apoyo puramente económico, que ya nos habían señalado los dos expositores anteriores, a un apoyo mucho más complejo y más complejo, que en que las condiciones sean consultadas con la realidad, con la gente de los países, concretamente en el caso de Juana, de Colombia. Gracias, profesora Juana, y vamos a darle la palabra al último de nuestros ponentes de la sesión de hoy, el doctor Carlos Tazara. Él es doctor en Teoría e Investigación Social, con casi 40 años de experiencia profesional. Se dedica al estudio justamente de la cooperación internacional en relaciones europeas y latinoamericanas y en las políticas de lucha contra la pobreza en América Latina. Es profesor de la Universidad de La Sapienza de Roma y docente también en varias universidades colombianas, entre ellas la Universidad de los Andes, la Externado y la Javeriana. Es consultor de entidades internacionales como la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, entre otras. Ha editado más de 20 libros y unos 80 artículos y capítulos. Y vale la pena señalar, como ya se dijo acá, que al profesor Tazara se vio la iniciativa y en gran parte la organización de este evento. Entonces, bienvenido, doctor Tazara. Listo, muchas gracias, Carlos. Primero que todo, en un contexto como este webinar, es de lujo hablar por último, porque ya uno puede aprovechar un marco de referencia que los que me antecedieron, José Antonio Campo, José Antonio Sanahúja y Juana García, trazaron. Segundo, apreciar cómo por las virtudes del moderador y de la organización en general, estamos cumpliendo con el cronograma previsto, que es un milagro en cualquier tipo de contexto. Bueno, dicho esto, yo me voy a concentrar en 3 o 4 temas, retomando obviamente y nutriendo mi intervención de las anteriores. Primero que todo, 2 palabras más sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, también para identificar algunos puntos positivos en un contexto que, como señaló José Antonio Campo y todos los demás, tiene también muchos elementos negativos. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible retoma algunos elementos importantes del enfoque de la conferencia de Busan de 2011 y en todo el proceso de negociación hay que señalar que el papel de los países emergentes, incluyendo los famosos países de renta media de los cuales estamos hablando y de América Latina en especial, fue mucho más importante, mucho más protagónico que el papel que jugaron en la negociación de la Declaración del Milenio. Y esto, en mi opinión, debido a 2 factores. Uno, el papel de soporte jugado por la CEPAL, que en todos los años anteriores y posteriores ha sido un tanque de pensamiento sumamente importante para analizar todos los elementos de la situación internacional y también identificar las debilidades de la cooperación internacional para el desarrollo de tipo tradicional, que mencionó muy oportunamente José Antonio Sanahúja, y de la CELAC, que por algún milagro, porque
las instituciones regionales latinoamericanas también tienen muchas debilidades. La primera es que son demasiadas, pero en el caso específico, la CEPAL logró jugar un papel aglutinador en la fase preparatoria. Entonces, protagonismo de los países emergentes. Dos, también en continuidad con Busan se manifestó un enfoque de gobernanza global más que de cooperación internacional para el desarrollo tradicional. O sea, salió como filosofía inspiradora la identificación de los grandes desafíos, claro, no todos, con fallas, con limitantes, que había que abordar a nivel global, o sea, a nivel mundial, para resolver, mejorar algunas situaciones apremiantes, ¿no? Como la desigualdad que aparece por primera vez en la Agenda 2030. Entonces, un avance importante, pero con una limitante. Sigue siendo una agenda incompleta. No se aborda para nada los temas migratorios, no se abordan para nada los temas de gobernanza de las finanzas, que está casi sustituyendo la economía real, con todas las contradicciones, algunas ventajas, pero muchas desventajas, por ejemplo, por el lado del mercado laboral. Tercera novedad importante, el cumplimiento de la agenda involucra a todos los países, incluyendo los países más industrializados y no únicamente los países así dichos en vía de desarrollo. Esto para pasar algunos elementos. Seguimos con un segundo tema, el posicionamiento internacional de los países de renta media, acordándonos una cosa importante, que los países de renta media son una gran categoría que a su vez incluye países de renta media alta y países de renta media baja. Y aquí hay algunas diferencias importantes porque, por ejemplo, en el caso de América Latina, los países de renta media baja siguen recibiendo una cuotas importante, más relevante en todo caso, de cooperación internacional para el desarrollo, mientras en el caso de los países de renta media alta ya aplicó la famosa graduación que José Antonio Sanauja ya mencionó y no tengo que volver a señalar este punto. El posicionamiento internacional de los países de renta media y especialmente de los países de renta media alta ha mejorado de manera sustantiva. Yo diría que hasta 2013, más o menos 2013-2014, después se han dado algunos elementos que han ralentizado este nuevo posicionamiento debido a la situación que perjudicó la exportación de commodities como se había dado hasta el momento y con obviamente impactos sobre los ingresos y las posibilidades de invertir en temas sociales y en fortalecer su posicionamiento económico. Al respecto, hay que señalar por lo menos dos o tres puntos, ¿no? El equilibrio que no se ha logrado entre el aprovechamiento de los recursos naturales y su aprovechamiento sostenible. O sea, paradójicamente, el periodo de oro de las vacas gordas, de las exportaciones, yo me concentro un poquito más sobre América Latina, pero esto aplica también a otros países de renta media alta, ha sido muy fructífero desde el punto de vista del Producto Interno Bruto,
desde el punto de vista de un cierto aumento en la inversión social. Sin embargo, ha caracterizado la falta de sostenibilidad del modelo. Tanto es así, y Colombia es un buen ejemplo, que esa coyuntura favorable no se ha aprovechado para diversificar la economía, para diversificar los sectores en los cuales Colombia podía ser líder en la economía internacional. Entonces se acabó la bonanza de las exportaciones de materias primas y ya vimos que en Colombia vuelven a plantearse problemas viejos, ¿no? Vuelve a aumentar la pobreza, la desigualdad, ya veremos, y además golpe final para todos los países de renta media alta, media baja, media alta, el COVID, que ya se mencionó. Otra falta importante para algunos países de América Latina en esta situación de coyuntura positiva, fue la ausencia, con algunas excepciones, pero en el caso de Colombia no hubo excepciones, de políticas fiscales más progresivas, más avanzadas. Se mantuvieron políticas fiscales regresivas basadas en el impuesto sobre el valor agregado, basadas, en el caso del colombiano tenemos el impuesto sobre los licores, ¿no? Que es una fuente importante de ingresos fiscales, sobre todo a nivel departamental, me parece, y municipal, pero faltó la audacia de involucrar, de aumentar los impuestos, para decirlo así directamente, los impuestos para los sectores que ya tenían capacidad de pago, y se mantuvo un enfoque de política fiscal demasiado prudente, demasiado viejo. Entonces, pasamos al tercer punto, algunas contradicciones en el sistema de la cooperación internacional, y esto lo voy a liquidar rápidamente porque José Antonio Sanahúja lo mencionó y lo profundizó. Gran contradicción, el tema de la graduación, o sea, graduar los países, o sea, graduar, lo digo muy bien José Antonio, quitarle parte importante de los recursos de cooperación internacional para el desarrollo, también desde mi punto de vista fue un error grave, un error que lamentablemente se hizo y entonces difícil dar marcha atrás, pero sí el esfuerzo que hizo en su exposición José Antonio Sanahúja y algunos elementos también José Antonio Campo, es ver cómo en la situación actual se puede, digamos, recuperar algo. Segundo tema, por un lado, también ya lo mencionó José Antonio, cooperación sur-sur y cooperación triangular. Elementos novedosos, elementos importantes, pero todavía no, digamos, valorizados de manera estratégica y de fondo como sería oportuno hacer. Tercer punto, gobernanza de la cooperación internacional para el desarrollo. Seguramente el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE no puede seguir desempeñando el papel que ha desempeñado hasta ahora, pero queda sobre la mesa la gran pregunta. ¿Y entonces qué? O sea, alguna instancia al interior del sistema de Naciones Unidas, sin, en todo caso, digo yo, renunciar al aporte fundamental que como tanque de pensamiento dio el comité, con sus contradicciones, obviamente, en tantos años a la elaboración sobre cooperación internacional. Y finalmente, último tema de reflexión, nuevos donantes estatales. China, ¿no? China es la gran pregunta y paradójicamente la cooperación, con todo respeto para los amigos chinos, pero la cooperación internacional para el desarrollo de China hoy día
se parece a la peor cooperación internacional para el desarrollo de Estados Unidos y de los países europeos de los años 60. O sea, una cooperación basada en los intereses geoestratégicos del país donante, China, en la cual se vuelve una transición muy brutal. ¿A cuánto me vendes el cobre? Ah, tan caro. No, no puedo financiar el hospital que me habías pedido. O sea, esto se parece, repito, una pesadilla ya conocida, ¿no? De Estados Unidos, de los países europeos de los años 60. Entonces, dice, bueno, novedades, sí, novedades, países emergentes, sí, países emergentes, pero ojo, que tampoco todo es tan bonito como a veces se diseña. Y para terminar, 2 o 3 reflexiones sobre algunos aspectos positivos de la cooperación internacional norte-sur, que en mi opinión hay que rescatar, y algunas palabras sobre Colombia. Lo introdujo el tema José Antonio Sanahúja, ¿no? La cooperación, formas de cooperación novedosas, basadas, pocos recursos, graduación, entonces apuntar sobre sistemas de intercambio de buenas prácticas, más horizontales, todos aprendemos de todos a través de esto, o sea, de intercambio de buenas prácticas. Y en ese contexto hay muchos programas, hubo y en parte hay, programas interesantes, exitosos, protagonizados sobre todo por la cooperación europea y por la CIGIP, por la cooperación iberoamericana, en la cual se trabaja mucho sobre cómo mejorar la capacidad de los países de renta media en diseñar y ejecutar políticas sociales. O sea, cómo aumentar la autonomía, las capacidades de estos países de manera respetuosa. La agenda la hacen los países, las prioridades la deciden los países, la metodología es el intercambio de buenas prácticas. Y es un intercambio de buenas prácticas que está valorizando cada vez más la cooperación sur-sur, porque a pesar de ser financiada por el norte, es una cooperación que al 80% se lleva a cabo a través de intercambios entre países del sur y del norte, perdón, entre países del sur. Y en eso Colombia, sobre todo en Eurosocial 2, fue líder, porque protagonizó como país, digamos, líder, muchos intercambios sobre cómo se implementan políticas sociales en temas de lucha contra la pobreza, en temas de salud, en temas de educación. Entonces, una de las posibles fronteras de la cooperación internacional para el desarrollo para Colombia, que además tiene también la pertenencia a la OCDE, ¿no? Que ya se mencionó, que entre otras cosas es un gimnasio, es un contexto muy apropiado para valorizar el intercambio de buenas prácticas. Acordémonos que tiene un sistema de evaluación entre pares y eso para Colombia podría ser tanto por la vertiente OCDE como por la vertiente cooperación internacional para el desarrollo, podría ser una oportunidad extremadamente importante. Solo menciono un tema sobre el cual digamos, Colombia podría aprender mucho en ese contexto, que es la anualización del gasto público. O sea, Colombia tiene un sistema de gasto público anualizado que en muchos países, digamos, en muchos países del mundo, incluyendo la gran mayoría de los países OCDE, ya no se utiliza porque el enfoque presupuestario anualizado implica la imposibilidad de darle seguimiento a programas sociales de inversión de mediano y largo plazo. Lo menciono como un ejemplo de los tantos sobre los cuales, y en mi opinión, mejorar ese aspecto, o sea, dotar a Colombia de un sistema de planificación presupuestaria
multianual más eficaz sería una hazaña y sería un elemento fundamental para mejorar la calidad de la implementación de sus políticas sociales. Muchas gracias a todos por la atención. Bueno, muchas gracias al profesor Tazara por su intervención, en que ha puesto de manifiesto algunas de las oportunidades que se están abriendo en el mundo de la cooperación, pero al mismo tiempo algunas de las limitantes que se están dando. Tenemos algunas preguntas, creo que en general van para el doctor Ocampo, que además debe salir antes. Entonces voy a leer dos de ellas. La primera que voy a leer es la siguiente. El financiamiento mixto propuesto como modelo de apalancamiento de recursos del sector privado para los países de renta media en procesos de graduación de la ODA es uno de los que, según su opinión, está logrando sí o no ser efectivo, está logrando ser catalizador del mercado de capitales para los proyectos en cooperación y desarrollo internacional. Si no lo ha sido, ¿cuáles son los principales desafíos y qué pistas de solución cree que puede haber? Doctor Ocampo. ¿Por qué no me lee de una vez la otra pregunta y la respondo juntas? De una vez, sí, señor. ¿Cómo se puede mejorar el plazo en la financiación del sector agropecuario? Específicamente para quienes siembran cultivos. Bueno, es una pregunta, no sé si tiene que ver con cooperación internacional la segunda. O sea, yo creo que uno puede pensar en mejorar el financiamiento del sector público. Digamos, Colombia tiene la gran ventaja que tiene un banco de desarrollo, Finagro, y tiene un banco, digamos, que está relativamente bien financiado y tiene un banco de primer piso, un banco agrario. Entonces yo diría que en el caso colombiano, digamos, uno puede mejorar la línea de crédito y además dedicar los recursos a mi juicio para inversión en el caso de los grandes productores o para pequeños productores. Pero digamos, no creo que tenga que ver mucho con el tema de hoy. So, el primero, veamos, ese financiamiento mixto, de pronto José Antonio Saúl puede también referirse porque es uno de los temas de este documento, de este informe de transición que tuvimos de la OCDE, que tuvimos la oportunidad de comentar en estos días. Pero digamos, yo diría que el tema digamos, no es tanto para países de renta media o quizás son para países de renta media baja, digamos, es como en la cooperación para el desarrollo, muchos de los nuevos fuentes de financiamiento tienen, digamos, dan recursos, dan apoyo al sector privado para que mejore la inversión en los países en desarrollo. Digamos, es un poco hasta donde yo entiendo el mecanismo. Ese mecanismo pues puede ser muy positivo. Mi única duda es si termina subsidiando inversión privada, estrictamente hablando y no apalancando más apoyo al desarrollo. Es como la crítica que se le ha hecho a todo ese financiamiento mixto, digamos, que se ha hecho. En mis comentarios al documento de la OCDE, yo también señalé una que me parece muy importante, es que aparte del apoyo a la inversión extranjera directa, que es realmente a lo que se refieren con ese mecanismo, tiene que haber mecanismos de apoyo a la inversión privada en los países en desarrollo mismos. Y yo en esa materia resaltaba la importancia de la red de bancos de desarrollo. Que en Colombia pues tenemos 4, pero digamos los que son relevantes aquí pueden ser Bancoltrix y Finagro. Digamos digamos, y cómo esos bancos pueden apalancar, digamos, proyectos de desarrollo propios. Y resalté que hay una red internacional coordinada, por lo demás, por la Agencia Francesa de Desarrollo,
que tiene un gran proyecto para, digamos, y una interacción, digamos, entre una red, perdón, de más de 400 bancos de desarrollo del mundo. Y que, digamos, ese es un mecanismo interesante incluso para ver cómo se combina el apoyo multilateral a través de los bancos multilaterales con el apoyo nacional. Bueno, y dicho esto, yo pido excusa por tener que retirarme por los otros compromisos que tengo en este momento, pero bueno, fue un agrado compartir con todos mis panelistas, amigos, en este panel y bueno, y con José Antonio Zaragoza por segunda vez en esta semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ocampo. Le agradecemos mucho su presencia y su presentación, que creo que ha sido muy enriquecedora para todos. Muy amable. Usted le había referido parte de la pregunta al profesor Sanahúja. Entonces, lo invito a que complemente lo que fue el comentario y la respuesta del doctor Ocampo. Gracias. Sí, justamente él se ha referido al financiamiento combinado o blending, ¿no? Que es una herramienta que, por ejemplo, la Unión Europea pues, ha estado promoviendo, orientada fundamentalmente a los países de renta media, a los países en transición. Y efectivamente, pues es una herramienta que tiene un gran potencial y que tiene riesgos, ¿no? Antes, yo creo que las presentaciones de Juana García y del profesor Ocampo se han complementado muy bien, porque además refiriéndose específicamente al caso de Colombia, porque han ilustrado, digamos, el tipo de cooperación que estos países de desarrollo en transición pues necesitan, ¿no? Por un lado necesitan, digamos, grandes inversiones en una infraestructura, ¿no? Que todavía pues está pendiente de desarrollarse, ¿no? Y para esto los mecanismos tradicionales de AOD pues no son suficientes. Ahora pueden jugar un papel importante como catalizadores, pueden jugar un papel importante apalancando pues, esos recursos para esas obras de infraestructura, ¿no? Ahí lo que es importante, ¿no? Es que esto se haga con criterios de desarrollo, ¿no? Criterios ambientales, criterios sociales, ¿no? Y que efectivamente esas inversiones se orienten a cumplimiento de la Agenda 2030 y no respondan tanto a los intereses comerciales, a los intereses de inversión de los países que están detrás, ¿no? O sea, por ejemplo, las necesidades de infraestructura de América Latina, ¿no? Como región de renta media, de desarrollo y transición, son ingentes, ¿no? Y no hay recursos nacionales en muchos casos para hacer frente. Es importante que se movilice capital. Pero esos proyectos de infraestructura, esa financiación, tienen que estar orientadas, ¿no? A las prioridades de los países y digamos, al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 en los países, y no tanto a los intereses de determinadas compañías constructoras o suministradoras de bienes y servicios de los países ricos. Este es un elemento muy, muy importante, ¿no? Ahí, por ejemplo, tengo que decir que en este momento en la cooperación española, que está iniciando un proceso de reforma significativo, pues está planteando la necesidad de contar con un instrumento fuerte, potente para la cooperación financiera, ¿no? Para trabajar con el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible Plus, que es la herramienta financiera que la Unión Europea se ha dado en este ciclo presupuestario del 2021 al 2027, ¿no? Y para otorgar préstamos y movilizar recursos públicos y privados en operaciones de financiación combinada o de blending. Y para esa nueva institución que se está proponiendo en el caso español, ¿no? Estamos insistiendo mucho en que las estructuras de gobernanza y las reglas aseguren que las operaciones que se plantean son operaciones que responden a criterios ambientales, a criterios de desarrollo, a criterios de impacto social, a criterios de lucha contra el cambio climático, etcétera, compatibles con la Agenda 2030, ¿no? Este sería un elemento. El otro elemento, ¿no? Es el de estas otras nuevas formas de cooperación, novedosas, basadas en la asistencia técnica, en el intercambio de buenas prácticas, a las que se refirió muy oportunamente Carlos Tazara anteriormente, ¿no? Entonces, esos elementos deberían conformar, ¿no? La agenda y las estrategias de cooperación para estos países, ¿no? Ese sería un elemento. Y yo quisiera también añadir una cuestión adicional, abundar sobre algo que Carlos Tazara mencionó
muy oportunamente en su intervención, ¿no? Estamos hablando efectivamente de países, ¿no?, que han alcanzado un nivel de renta media alta, ¿no? Hay países incluso que ya están saliendo de la categoría de países de renta media, por lo tanto están siendo graduados como receptores de ayuda oficial al desarrollo, pero esto no significa, ¿no?, que hayan resuelto necesidades de financiación que siguen vigentes, en particular porque no se han emprendido las reformas fiscales necesarias. Y esto el caso de Colombia lo ilustra muy bien, ¿no? ¿Qué es ser país OCDE? Ser país OCDE es tener un plus de reputación internacional. Ser país OCDE es responder a estándares de policy, ¿no?, de diseño e implementación de políticas públicas que se suponen más elevados. Pero ser país OCDE significa también un alineamiento, ¿no?, con los sistemas fiscales que rigen en los países OCDE. Y entonces hay que recordar algunas cosas muy elementales en este caso, ¿no? Por ejemplo, por citar las cifras de la última serie de estadísticas fiscales que acaba de publicar la OCDE con CEPAL, ¿no? Para los países de la OCDE, los ingresos fiscales representan en promedio el 34% del PIB. En el caso de los países de la Unión Europea, que no son todos los de la OCDE, pero es un grupo importante, se sitúan en torno al 41% del PIB. El promedio de América Latina es el 23% del PIB y el de Colombia es el 20% del PIB, ese indicador. Es decir, que ser país OCDE en el caso de Colombia significa, si efectivamente la pretensión es alcanzar los estándares de gobernanza, de política propios de la OCDE, lo que representa ser un país OCDE, hay que movilizar recursos nacionales, ¿no?, con unos sistemas fiscales que recauden más, al menos, para situarse al nivel de la OCDE, 14 puntos del PIB adicionales, ¿no? En segundo lugar, que recauden más equitativamente y que recauden de una manera más efectiva, porque hay todavía tasas de elusión fiscal muy elevadas. Esto también es parte de la agenda, ¿no?, del desarrollo en transición. Entonces, por supuesto, estamos reivindicando que se mantenga la ODE. Estamos reivindicando nuevas formas de financiación externa, ¿no?, que siguen siendo necesarias para los países de desarrollo en transición, pero una parte muy importante de la agenda tiene que ver con la movilización de recursos nacionales y tiene que ver con, ¿no?, las reformas fiscales que hay que emprender. Aquí un último apunte, ¿no? Y es que esta es una agenda permanente, esta es una cuestión siempre pendiente en la agenda de desarrollo desde hace muchos años, pero el COVID-19 la ha hecho mucho más imperativa, ¿no? Porque el COVID-19 pues, ha puesto de manifiesto el escaso espacio fiscal, ¿no?, que existe para hacer frente a la pandemia. Y desde luego los países de América Latina, Colombia, están planteando con toda la razón que es necesario un esfuerzo de la cooperación internacional y del sistema multilateral, ¿no?, para facilitar mayores recursos, para que haya mayor espacio fiscal. Lo dijo el profesor Ocampo hace unos minutos. La respuesta del G20 ha sido escasa para los países más pobres, prácticamente inexistente para los países de renta media, ¿no? Hace falta allegar más recursos, sea una emisión extraordinaria de derechos especiales de giro del FMI, sea mediante una actuación más enérgica y efectiva de los bancos multilaterales de desarrollo, en particular de los bancos activos en América Latina. Pero también es importante el esfuerzo nacional y ahora, ¿no?, el imperativo es incrementar las cargas fiscales de aquellos que pueden contribuir en mayor medida, que han estado gravados con menores tasas en el pasado, impuestos sobre los patrimonios, sobre las grandes fortunas, sobre las rentas más altas, sobre las empresas mejor situadas, ¿no?, porque de lo contrario, ¿no?, nunca los recursos externos serán suficientes, ¿no?, y desde luego no deben sustituir a los esfuerzos nacionales y en todo caso complementarlos. Sí, profesor Zorro, no se escucha. A veces se desaparece el sonido, a veces vuelve, a veces soy yo, a veces... Bueno, muchas gracias por informarme. Muchas gracias entonces por su intervención. Vamos entonces, por razones de tiempo, a dar por terminada nuestra sesión. Hemos oído la voz de personas muy autorizadas como académicos y como directivos de organismos cuya actividad está en mayor o menor grado ligada a la cooperación internacional.
Creo que vale la pena destacar que una de las constantes de sus intervenciones ha sido la necesidad de buscar nuevos caminos de cooperación, especialmente en este caso dirigidos hacia los mal llamados países de renta media que se encuentran en una posición bastante desventajosa por cuanto ya en teoría no serían objeto de cooperación, pero por otro lado siguen siéndolo por muchas razones. La pandemia, por ejemplo, ha descubierto una de estas falencias, una gran cantidad de falencias que habían permanecido ocultas en estos países y que muestran cómo la cooperación es indispensable todavía, pero tendría que ser un tipo de cooperación distinta, un tipo de cooperación que probablemente supere los vicios de la cooperación binacional que nos ilustraba hace un momento Carlos Tazara con respecto a la cooperación china, por ejemplo, y buscar unas formas de gobernanza de la cooperación mucho más colectivas, mucho más articuladas entre los distintos países y con una participación grande de los países que serían beneficiarios de ellos. Yo solamente para terminar quisiera llamar la atención sobre la importancia de seguir reflexionando sobre estos temas. Como les dije al principio, hay un curso que se dictará al respecto en el CIDE en los próximos meses y quisiera agradecer a los expositores, José Antonio Campo, José Antonio Sanauja, Juana García y Carlos Tazara, por su presencia y por sus intervenciones en este evento, y a todos ustedes y a todas ustedes por la asistencia a él. Muchas gracias. Profesor Zorro, desde la Dirección de Educación Continua también queremos extenderle un agradecimiento a los panelistas que nos acompañaron el día de hoy. Sabemos que sus intervenciones han sido muy valiosas para las personas que estuvieron desde el inicio de este webinar, acompañándonos por Facebook Live y acompañándonos también por Webex. Antes de salir, queríamos contarles que por el chat les vamos a compartir a los asistentes que aún nos acompañan 2 enlaces. Un enlace es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad. El segundo enlace es el enlace de la página de contenidos digitales, en la que van a encontrar toda la información de otras actividades como esta que tenemos programada, y en ese enlace también van a poder volver a vivir este evento. Nuevamente, muchas gracias a todos por su asistencia. Muy especialmente los invitamos a los próximos eventos que tenemos programados. En el mes de mayo tendremos nuestro primer ciclo de webinar sobre emprendimiento que realizaremos en conjunto con diferentes facultades de la universidad. Esperamos poder contar con ustedes en ellos y que tengan entonces una feliz noche. Nuevamente, muchas gracias a los panelistas por su participación y al CIDER por sumarse en esta actividad. Muchísimas gracias. Un gusto. Y de nuevo, gracias. Gracias. Gracias a todos. Que tengan una feliz noche. Igualmente, Gracias. Acompañarnos. Feliz muchas noche. gracias, sobre todo desde España, por el uso horario.